buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Y vamos con un vídeo de noticias aquí en De Padres a Hijos con tres de las informaciones más importantes de las últimas horas, del último día. Ese culebrón corto, pero intenso, de Paul con Arabia Saudí parece que ha llegado a su fin. Finalmente el argentino se quedará en el Atlético de Madrid. Vamos a dar todos los detalles sobre esa negociación, si la ha habido, también lo que ha dicho Rodrigo de Paul. Lo de Samu, veremos a ver en qué equipo acaba o si incluso termina jugando en el Atlético de Madrid. De momento hay varios periodistas que no cierran la posibilidad a que se quede en el Atlético de Madrid. Y luego Berratti, porque ha salido nueva información desde Francia diciendo que ha habido nuevos contactos con el Paris Saint-Germain y que el Paris Saint-Germain tiene claro cómo quiere dar salida a Berratti. Así es, vamos a ir a por estas tres noticias. También comentaremos un poco la situación para el centro del campo con la posible presencia o casi segura de Pablo Barrios en el pivote de cara al próximo partido del lunes en Vallecas. Así que vamos a por este vídeo más corto de lo habitual, pero creo que va a ser bastante interesante. Pues comenzamos, no sin antes recordaros que tenéis disponibles los parches de Padres e Hijos. Aquí tenéis el modelo, los precios. Si estáis interesados podéis contactarnos por correo electrónico de padresehijoscontacto@gmail.com, también por Twitter o por Instagram. Estamos siempre atentos. Gracias, Francesco, por el follow. Así que una vez dicho esto, vamos a empezar con este episodio, bueno, episodio del mercado no, porque es un vídeo de noticias aquí en De Padres e Hijos. Y empezamos hablando del culebrón, como decía antes, corto pero intenso de Rodrigo de Paul al Al-Ahly. Ayer, en ese mercado de fichajes, episodio número 31, si no lo habéis visto, dejaremos una tarjeta bastante interesante. Hablábamos de la última hora sobre Rodrigo de Paul. Parecía que el Al-Ahly iba a apostar muy fuerte por de Paul, había hablado con el entorno, con el Atlético de Madrid, e incluso Fabrizio Romano decía que la oferta del Al-Ahly al Atleti era de 32 millones de euros, algo que también confirmaba Mateo Moreto en relevo, además que añadía que la oferta al jugador, a De Paul, era de 15 millones de euros al año de salario. Sin embargo, con el transcurso de las horas y durante la tarde del día de ayer, esa oferta se fue rechazando. Primero, en distintos medios, en Marca, por ejemplo, también decían que el Atlético de Madrid no iba a negociar por De Paul más allá de una oferta de 80-90 millones, que es más o menos lo que roza la cláusula de rescisión de Rodrigo De Paul. Y ya después de eso, Gastón Edul, desde Argentina, dijo que Rodrigo De Paul ha rechazado la oferta del Al-Ahly, algo que también ha confirmado Fabrizio y Mateo Moreto, diciendo incluso que ha hablado con Scaloni y con Simeone y que esa conversación es clave. Así que Rodrigo De Paul no se irá del Atlético de Madrid este verano. Mateo Moreto también comentaba que ningún jugador del Atlético de Madrid es intransferible, que se van a escuchar ofertas, una noticia diferente a lo que comenta Marca, pero ya vemos que las informaciones de Mateo y de Marca suelen ser totalmente contrarias. Y creo que es una gran noticia para Simeone porque mantiene a un futbolista clave en estos últimos meses, que si el Atlético de Madrid quiere apostar por el balón necesita un jugador. Es una plantilla que no hay tantos jugadores con el buen trato de balón que tiene Rodrigo de Paul, que le da al equipo la capacidad de desplazamientos largos, también es un jugador con mucha efectividad en el pase y con posibilidades de buscar esos balones al espacio, que es una de las virtudes de Rodrigo de Paul, así que una gran noticia para un Simeone que ha presionado y ha hablado con el propio Rodrigo de Paul para hacer ver al jugador que lo mejor es que continúe en Europa y que continúe en el Atlético de Madrid. También hablan de que Scaloni ha sido importante y le ha dicho que irse a Arabia también puede afectar a su presencia en la selección argentina porque das ese bajón de nivel al cambiar de liga. Finalmente, las ofertas de Arabia, si dependen de alguien, es del futbolista y el jugador ha dicho que no a esos 15 millones de euros. También hay que recordar que el sueldo de Rodrigo de Paul en el Atlético de Madrid no es uno de los más altos de la plantilla, es de unos 3 millones y medio limpios, no es muy alto comparado con el de compañeros suyos en la plantilla. Así que se pone fin a este culebrón de Paul que ha durado muy pocas horas, pero fue intenso porque se esperaba una gran oferta tanto para el jugador como sí que llegó, pero también para el Atlético de Madrid, cuya oferta o esa oferta tan grande no llegó en ningún momento y era de 32 millones de euros. Creo que una oferta muy baja por Rodrigo de Paul. Hay que recordar que costó 35 millones de euros y el Atlético de Madrid por eso no se lo iba a pensar. Por 60, por 70, pues igual ahí ya podría entrar, pero si el jugador dice que no, no hay nada más que hablar. Sí, porque además Mateo dice que el Al-Ahly lo iba a volver a intentar, pero claro, si la voluntad del jugador es quedarse, poco más hay que decir sobre el tema de Rodrigo de Paul. Y como dice Tridente, el jugador sí que se lo llegó a pensar. Mateo dice que sí que la valoró. Obviamente es una Es oferta normal. que le triplica el sueldo. Son 15 millones de euros al año lo que iba a recibir de Paul, pero obviamente lo valoró, lo pensó y dijo que no. También, obviamente, como dice Diego, porque irse a Arabia Saudí a su edad, con la selección argentina, que es importantísimo, con Scaloni y con un Atlético de Madrid que a día de hoy está rindiendo muy muy bien, es titularísimo indiscutible. Yo creo que De Paul ha valorado más lo deportivo que lo económico.
Es lo lógico pensar en esa oferta porque es una cantidad de dinero que es complicado que ganes a lo largo de toda tu carrera y puedes ganar 15 millones de euros anuales, que es una auténtica pasada y creo que todos los futbolistas a los que les ha llegado una oferta de Arabia al menos se lo han pensado y han planteado ese escenario de poder ir a Arabia, lo único que luego pues tiene sus pros, tiene sus contras y luego ya deciden qué es lo mejor. En este caso la ha escuchado, y después de valorar la situación ha dicho que lo mejor es seguir en el Atlético de Madrid. Pues vamos con el tema Samu Omorodion. Primero vamos a escuchar la última hora del día de ayer sobre posibles destinos para Samu, según Álvaro Martín en Dazón. Vamos a escucharlo, lo que dijo ayer por la tarde. Álvaro, yo para cerrar ya, ¿dónde va a jugar Samu? ¿Tienes algún tipo de información al respecto? Porque se hablaba de 4 equipos, ¿no?, que querían sucesión. Sí, a ver, el único equipo que realmente le ha ofrecido una oferta formal al Atlético de Madrid, por lo que yo sé, es el Cádiz, pero sí que es cierto que Sevilla y Real Betis están pendientes de su posible cesión. Tuvieron la oportunidad en el pasado, cuando el jugador era juvenil y jugaba en el Nervión, y parece que puede pasar. El entorno de Samu, además, la familia de Samu vive en Sevilla, pero es cierto que, por lo que yo sé, él está pendiente de que se dé salida o a William José o a Rafa Mir, porque Samu lo que quiere es jugar en primera división, acumular minutos y cuando llegue la oportunidad ser el 9 titular del Atlético de Madrid. Ahí está, según esta información de Álvaro Martín, el Cádiz es el único equipo que ha hecho una oferta oficial al Atlético de Madrid para la cesión de Samu. Es verdad que ya incluso hay imágenes de Maxi Gómez en Cádiz pasando reconocimiento médico, así que no sé en qué afectará un posible fichaje de Samu al Cádiz, que haya llegado ya. Maxi Gómez también, el Sevilla y el Betis están detrás de él. Como dijimos ayer en ese mercado de fichajes, Alavés, Celta, Getafe, Girona, son muchos los equipos, incluso Isaac Suárez comenta que hasta 10 equipos de primera división española se han interesado en Samu, pero incluso cabe la posibilidad de que se quede en el Atlético de Madrid a día de hoy, porque según indicaba en AS Patricia Cazón, Simeone quiere ver a Samu, quiere verlo en estos próximos entrenamientos, quizás incluso también tenga minutos en el próximo amistoso el jueves ante el Numancia, y sobre todo si hay alguna salida inesperada en la delantera, se habla de Morata, se habla de Memphis, ayer incluso salía esa información de que Arabia Saudí estaría tentando a Memphis Depay, eso abriría un hueco para que Samu se quedase en la plantilla del Atlético de Madrid. Hoy ha entrenado junto al resto de lesionados en el día libre del Atlético de Madrid, junto con Joao Félix, por ejemplo, y hay que ver qué ocurre con Samu, porque esta semana va a ser de decidir si se va cedido o incluso si se puede quedar. El tema es que el Cádiz, que como comentan es el único equipo que ha presentado una oferta formal, al final va a juntar varios delanteros y por ahí no sé si sería la mejor opción. Sí que sería ser entrenado por un muy buen entrenador como es Sergio, pero con el fichaje de Maxi Gómez que llega del Trabzonspor, luego también está Chris Ramos, Roger Martí, son varios jugadores y habría que ver si tiene hueco y lo fundamental para Samu es que juegue. Pero también se abre otro escenario, que es que se quede en el Atlético de Madrid. Hoy ha entrenado con el resto de jugadores, los que han estado lesionados en las últimas semanas, el resto han tenido día libre porque el jueves hay partido, el Atlético de Madrid juega contra el Numancia, aún no se sabe si se va a poder ver, no hay ninguna televisión que lo haya hecho oficial, que vaya a televisar ese partido, habrá que estar pendientes también si el Atlético de Madrid o el Numancia a través de sus medios pueden retransmitir ese partido, pero ahora mismo no se conoce si se va a poder ver el encuentro. Y ahí se abre una nueva vía que es que pueda Simeone ver a Samu qué tal está y ver si convence en ese partido contra el Numancia, que aún tampoco es seguro que vaya a jugar, pero sí también convencer a Simeone a través de los entrenamientos. Según la información de Patricia Cazón, quieren esperar hasta el final del mercado y si se da alguna salida, eso abriría la puerta a Samu. Así que vamos a estar pendientes porque esa vía de la cesión, que era casi segura, ahora se abre otra, que es que se pueda quedar en el Atlético de Madrid. Tiene un problema, que es el gol, esa famosa contundencia que habla siempre Diego Pablo Simeone de ella. Y Samu es un delantero centro que tiene muy buena pinta. Igual, si las sensaciones son positivas, podría quedarse. Si se llega a quedar en el Atlético de Madrid, ahora mismo el Atleti tiene 25 jugadores inscritos en la primera plantilla. Supongo que si se queda sería con ficha del filial. Tenemos un caso bastante similar y que toca de cerca al Atleti, es el de Sergio Camello. Sergio Camello, ya fichado por el Rayo Vallecano, va a ser inscrito como jugador del Rayo Vallecano C. Va a tener el dorsal 34 igual que el año pasado, como veis aquí en pantalla la imagen, aunque el salario y la amortización van a computar como futbolista del primer equipo. Este caso, como digo, puede ser bastante similar al de Samu, porque si Samu se queda, quizás le den ficha del filial, dorsal del filial, aunque entrene y haga vida, por así decirlo, con el primer equipo del Atlético de Madrid.
Madrid, ya que las 25 fichas, los 25 dorsales ahora mismo están cogidos. Claro, eso sería otra opción. En el caso de Samu sería con el Atlético de Madrid B. No sé si muy bien cómo está el tema, porque antes había un límite de 10 partidos que podría jugar un jugador con el B, con el primer equipo, pero ya lo vimos que con Gavi fue distinto. Estuvo toda la temporada con la ficha del filial, aquello del dorsal, que luego se cambió al 6, no aceptaron la inscripción por parte de la liga, tuvo que volver a ser jugador del B. Y esto abriría más puertas a Samu, porque este año el Atlético de Madrid tiene una plantilla muy larga, el máximo son 25 futbolistas y luego está viendo el problema para dar salida a jugadores, pero habrá que ver primero si Samu se queda en el Atlético de Madrid o se busca esa cesión. Va a haber unos cuantos días para que pueda ser visto por Diego Pablo Simeone y ojalá podamos ver el partido, eso es lo importante, porque aún no sabemos muy bien si se va a poder ver ese partido en el Burgo de Osma. Y luego, si se puede ver, ojalá poder ver a Samu, al menos para ver qué sensaciones puede dejar el jugador. Por cierto, ya que vemos aquí a Camello en imagen, hoy leía en relevo que, bueno, se está hablando mucho de Rafa Mir, de Borja Mayoral, incluso por el Valencia. Decían en relevo que Camello fue sondeado por el Valencia antes de que se fuera al Rayo, así que eso como curiosidad, ya no va a pasar nada entre Camello y el Valencia, pero fue una opción también para el canterano del Atlético de Madrid, al que también le deseamos mucha suerte esta temporada en el Rayo Vallecano. Seguimos con más información aquí en De Padres a Hijos, no sin antes recordaros que si os está gustando este vídeo podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de Padres a Hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Y vamos a cerrar este vídeo de noticias con el tema del pivote. Empezamos con Verratti porque hace unos minutos Bruno Salomón desde Francia comentaba que en las últimas horas ha habido nuevos contactos entre el Atlético de Madrid y el Paris Saint-Germain por Verratti. Sin hacer una oferta concreta, dice Bruno Salomón, el Atleti ha pedido información al Paris Saint-Germain y el Paris Saint-Germain le ha dicho que solo se plantean la salida de Verratti si es a través de un traspaso definitivo, es decir, no se plantea ni una cesión ni nada por el estilo. Esto se une principalmente a la información de Marca que llevan todo el verano diciendo que Verratti es uno de los objetivos para ese centro del campo. Es más, según Marca era el objetivo número 1, luego sí que es cierto que está el Højbjerg de por medio, pero Marca siempre ha dicho eso, que es uno de los jugadores que más gusta a Marco Verratti. Desde Francia no es la primera vez que se habla de Verratti y su posible traspaso al Atlético de Madrid, porque hace unas semanas L'Equipe también habló de la posibilidad de que el italiano llegase aquí. Y en este momento, pues hablan de eso, un contacto entre el Atlético de Madrid, sin más, sin una oferta formal, simplemente para un poco consultar, ¿no? Una consulta para saber un poco la situación del futbolista, su traspaso a Arabia, que parecía que iba a salir todo bien. Parece que se ha podido caer porque desde Arabia no llegan a lo que pide el Paris Saint-Germain, tienen que pagar un gran salario al jugador con el que había acuerdo, pero el problema es entre el Paris Saint-Germain y el conjunto de Arabia Saudí que no llegan a un acuerdo económico. Pero claro, la respuesta del Paris Saint-Germain al Atlético de Madrid ha sido clara, que quieren, o si sale Verratti, mejor dicho, es a través de un traspaso, no se plantean una cesión, porque también con las informaciones de Marca, en las últimas semanas han dicho que el Atlético de Madrid valora una cesión por ese mediocentro, por ese pivote y luego poder incluir una opción de compra obligatoria de cara a la próxima temporada. Pero son equipos que no tienen problemas económicos, tampoco sé si tienen la necesidad de aceptar una oferta de ese tipo. Van pasando los días, se acerca el final del mercado, se acerca el partido contra el Rayo Vallecano, jornada 3, y Simeone sigue sin contar con ese pivote que la directiva prometió. Le hicieron una promesa esta temporada: vas a tener un pivote de nivel. Pues estamos a 22 de agosto y Simeone todavía no tiene a su medio centro y ahora se acerca al final del mercado y también ves que el Atlético de Madrid va a tener problemas para poder llegar a un acuerdo con un jugador en esa posición. Es que si todo sigue como se está informando en los últimos días, tal y como se va a cumplir lo que decía Isaac Suárez anoche en Radio Marca. Él decía, y leo textualmente, la plantilla se quedará como está y si llega a un 5 sería perfecto. O sea, Isaac Suárez, que ha llevado toda la información del Atlético de Madrid estos últimos meses, decía en Radio Marca que a día de hoy, actualmente, la plantilla del Atlético de Madrid se va a quedar así hasta el final del mercado, ya ha pasado el mercado incluso, y que si acaso, si llega un 5, si llega un pivote, sería ya la guinda del pastel, pero ya incluso casi se da por hecho que no va a llegar ese pivote. Pues estas palabras te hacen pensar en eso, que igual no llega. Yo ya, si no llega el pivote, la única promesa que has hecho al técnico, creo que, bueno, una vez más un mercado del Atlético de Madrid y no sería algo muy distinto a los veranos pasados, pero confío en que traigan ese mediocentro a Simeone y da la sensación de que se va a esperar para toda última hora.
y ver si a los clubes les entran las prisas, porque Højbjerg tampoco está siendo titular con el Tottenham, está Bissouma por delante de él, y Sar, el otro día fueron titulares por delante del danés, que entró en los últimos minutos, Verratti. El Paris Saint-Germain quiere que salga, pero no a cualquier precio. Y también, como el Atlético de Madrid lo puede sufrir en sus propias carnes con Joao Félix, igual en los últimos días de mercado, en las últimas horas, aceptan una oferta más baja, lo que hablábamos de la cesión, pero da esa sensación de que van a intentar llegar hasta el final del mercado y ver si alguno está apurado y tiene que ceder en sus pretensiones. Gracias, José Antonio Gamaza, por el follow. Y mientras tanto, ya con esto cerramos, mientras que no llegue ese pivote, va a seguir Pablo Barrios jugando en la posición de 5. Tanto en Marca como en As, Sergio Picos e Isaac Suárez comentaban que hasta que no llegue el pivote, Simeone va a seguir contando con Pablo Barrios. Hay que recordar, obviamente, que Koke está lesionado y no hay ningún pivote. Con Witsel ya probó en los entrenamientos, no le convencía, le convence más como central. Pablo Barrios ha tenido muy buenos minutos estos 2 últimos partidos, pero claro, lo que siempre decimos, ¿será suficiente con Pablo Barrios como el pivote suplente de Koke? Yo creo que hace falta un pivote puro, un jugador de esas características que cuando no esté Koke, que incluso cuando no esté Pablo Barrios, porque quizás se pueda dar el caso esta temporada, entre en el centro del campo y no pase lo que pasó como el otro día contra el Real Betis en la primera parte. Barrios está cumpliendo y lo está haciendo bien, pero claro, con eso no es suficiente y sobre todo si quieres llegar a competir por algo esta temporada. Los minutos de Pablo están siendo buenos, es un futbolista que va a crecer mucho esa temporada, pero claro, necesitas un futbolista que juegue en esa posición de forma natural, aunque Simeone vea en Barrios que puede jugar en ese puesto, al igual que lo hace Koke, pero necesita ese futbolista con capacidad física, con capacidad de recuperación, aunque ha tenido buenos números Pablo Barrios en ese sentido, pero necesitas dar ese salto de calidad. También probó con Rodrigo de Paul, el otro día contra el Betis fue un poco desastre, bueno, un poco no, fue un desastre el centro del campo, de Paul sobrepasado, luego el partido que hicieron Lemar y Llorente que está a otro nivel, y en la segunda parte con la entrada de Pablo Barrios el Atlético de Madrid mejoró, liberó a Rodrigo de Paul, y eso que Rodrigo de Paul fue un futbolista con varias recuperaciones, creo que estuvo en torno a las 10 en la primera parte, que está bien, pero daba esa sensación de que estaba sobrepasado, que no podía sacar el balón, no llegaban ayudas al argentino, y el Atlético de Madrid se va a presentar a Vallecas, un partido que siempre Vallecas es un campo que aprieta. Luego el Rayo ha empezado muy bien esta temporada sin uno de sus objetivos, como es el pivote. Veremos si para el partido contra el Sevilla está o igual tampoco está, aunque ya si no está contra el Sevilla es que no viene nadie porque es el 2 de septiembre. Sí, Suárez comenta en Marca que en principio Pablo Barrios va a ser el pivote titular en el partido ante el Rayo el próximo lunes a las 9:30 de la noche. Así que a ver cómo termina el mercado del Atlético de Madrid. Habrá que estar atentos. Aquí en De Padres e Hijos estaremos comentando todo cada día aquí sobre el pivote, sobre la salida de Joao Félix, también de la que hablaremos en próximos vídeos. Así que con Pablo Barrios y en general la situación del pivote y con Verratti cerramos este vídeo de noticias aquí en De Padres e Hijos. Un vídeo donde hemos tratado las 3 noticias más importantes del último día. El culebrón de Paul, que ya ha terminado, parece que se queda en el Atlético de Madrid. También hay un culebrón con Samu Morodion, veremos a ver qué pasa con él. Esos destinos que parece previsible a los que irá un club irá cedido el delantero. Y bueno, incluso con la posibilidad de quedarse en el Atlético de Madrid. Y las últimas conversaciones entre PSG y Atlético de Madrid por Marco Verratti. Así que nada, Diego, ha sido un placer. Igualmente, Dani, nos vemos mañana seguramente en un mercado de fichajes, en un nuevo episodio. Y luego el jueves, pues depende un poco de cómo sea el partido, si se va a poder ver a través de alguna televisión, a través de algún medio, ya sea del Atlético de Madrid y en Numancia. Y os iremos contando cuál es el plan. Igual podemos reaccionar en directo o, como siempre, el análisis. Pero bueno, va a depender de si se puede ver el partido o a lo mejor esa puerta cerrada, que creo que no, y es lo que espero. Pues nada, hasta aquí el vídeo. Muchas gracias a todos los que os habéis pasado por Twitch. Y dejamos aquí el vídeo como siempre. Dejadnos en comentarios en YouTube qué os ha parecido el vídeo, qué opináis del tema de Paul, qué creéis que ha ocurrido ahí, pero parece que no va a salir del Atlético de Madrid. También sobre todo lo de Samu, lo de Verratti, qué opináis al respecto. Dejadme en nuestras redes sociales, Twitter y Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.